Un sistema público que falla por desidia, una falta de supervisión y de prevención alarmantes, una operación política para echar balones fuera, unas víctimas llenas de rabia. Y de esto hace 20 años. También sucedió en Valencia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, política, medios y mentiras, del metro de Valencia a la Dana. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Hola, soy Beatriz Garrote. Fui presidenta y portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro, que estuvo luchando durante más de 9 años para que se asumieran las responsabilidades sobre la gestión del accidente. El accidente de metro ocurrió el 3 de julio de 2006, un poquito más tarde, a la 1 del mediodía. Un metro de la línea 1 descarriló y volcó. 43 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas porque los cristales de las ventanas se desprendieron, lo que hizo que las personas se colaran por los huecos y fueran destrozadas al quedar entre el vagón que pasó encima de ellas y las vías. Otras 47 personas resultaron heridas, algunas de ellas con secuelas de por vida. El metro descarriló por exceso de velocidad porque entró en una curva a casi 80 km/h cuando la velocidad de entrada en dicha curva era de 40 km/h y cuando el conductor accionó el freno ya era demasiado tarde, ya no pudo hacer nada. La baliza que podía haber frenado el tren de forma automática estaba programada para actuar a partir de los 80 kilómetros, cuando en ese punto había que circular a 40 km/h y cuando la velocidad máxima permitida durante todo el recorrido subterráneo era de 60 km/h. Un sinsentido total. Estos días nos estamos acordando de la tragedia del metro de Valencia. Sucedió en 2006 en el corazón del sistema público valenciano, en este caso en un transporte público. Con el tiempo, casi 15 años después, se pudo probar en un juzgado que aquellas muertes de la línea 1 de metro se podrían haber evitado. Se condenó a 4 directivos de la empresa pública del metro, que dependía de la Generalitat, por no detectar un grave fallo de seguridad, porque los límites de velocidad no estaban bien programados y porque las ventanas no eran las adecuadas. El proceso judicial se cerró sin que ningún miembro del gobierno de Francisco Camps fuera condenado. En estos días de dolor, de trauma en Valencia por las consecuencias de la Dana, nos hemos acordado de lo que pasó en 2006 en el metro porque unas tragedias siempre recuerdan a otras, pero también porque tienen algo en común: la reacción del gobierno autonómico, las mentiras y los silencios, que esta vez han sido más difíciles de mantener. Lucas Marco, El Diario.es en la Comunitat Valenciana. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Lucas, tú que ya cubrías como periodista la actualidad valenciana en aquel momento, ¿cómo reaccionó el gobierno valenciano cuando sucedió el accidente de metro de Valencia? Pues mira, Juanlu, trataron de taparlo todo. En aquella época el PP mantenía un férreo control informativo de Canal Nou, que era la televisión autonómica valenciana, y que se convirtió en una correa de transmisión de la propaganda del Palau de la Generalitat. Y no es una exageración, se llegó a un nivel de manipulación completamente alucinante. Y además de silenciarlo todo, intentaron comprar a las víctimas ofreciéndoles trabajos. Hay que recordar que Juan Cotino visitó personalmente en su casa a las víctimas para ofrecerles trabajo. Y también contrataron a una conocida consultora para que instruyera a algunos comparecientes en la primera comisión de investigación en el Parlamento Valenciano. Y la consultora cobró 600.000 euros por esa tarea. Hola, bona nit. Des de la ciutat de Les Arts, dia 3 des de la tragèdia del metro. Sí que acompanya a suportar este drama en este moment la voluntat del Papa d'estar en les víctimes d'una manera molt decisiva que de seguida explica. Hay algo increíble alrededor del accidente del metro de Valencia. Es un accidente con decenas de víctimas que pasó casi desapercibido mediáticamente. Y eso no es casual. La televisión autonómica, Canal Nou, hizo todo lo posible para restar importancia, para restar peso político al accidente y presentarlo como algo inevitable. Ens han comentat que un accident com el de dilluns és del tot inevitable, que es donen tota una sèrie de factors imprevisibles que, com diem, el fan molt difícil d'evitar. Factores imprevisibles en un accidente difícil de evitar. Eso decía una y otra vez
Canal Nou, que hizo el papel de televisión al servicio del poder político, en este caso al servicio de un gobierno del Partido Popular que no quería que la Valencia que aspiraba a grandes eventos como la Fórmula 1, como la visita del Papa, se viera manchada por un accidente. No le venía bien y lo tapó mientras pudo. Para nosotros, Canal Nou, en cuanto al trato del accidente, fue más el gabinete de prensa del gobierno valenciano que realmente un medio de comunicación público. Se limitó a repetir desde casi el primer momento que el accidente era imprevisible e inevitable, como una consigna que estaba lanzada también por todos los portavoces del gobierno valenciano, y no realizó ninguna investigación de qué medidas de seguridad hubieran prevenido el accidente, si estaban solicitadas, si no estaban solicitadas. Bueno, es que no investigó en absoluto si realmente era imprevisible y era inevitable. Ese silencio fue abrumador hasta que en 2013 llegó el anuncio del cierre total de Canal Nou, y entonces sus trabajadores se quitaron la mordaza y pidieron perdón en ese último día de emisión en los que se atrevieron a desobedecer las órdenes de arriba. Canal Nou va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. El accidente del metro fue un 3 de julio de 2006. Desde entonces, Beatriz y el resto de víctimas se manifestaron los días 3 de cada mes en una protesta que era minoritaria porque apenas tenía repercusión mediática. Pero en ese final de Canal Nou, Beatriz sí pudo estar, sí pudo entrar en Canal Nou. Era la primera vez que la invitaban, aunque se tuvo que colar en las instalaciones por una ventana. Ese lema que se repetía insistidamente, ¿no?, por la Comisión Parlamentaria, imprevisible e inevitable, era también dado desde esta casa a los pocos días del accidente. Le pusieron un micrófono y por primera vez pudo hablar dentro de Canal Nou. Le hemos preguntado a Beatriz cómo recuerda ese momento. Yo recuerdo el cierre de Canal Nou pues con muchos sentimientos encontrados, ¿no? En ese momento, nuestra desafección con la televisión valenciana ya era total, y que nos llamaran el último día para entrar en última hora en un programa, pues nos parecía un poco, como que nos indignaba, ¿no? Pero por otra parte fue casi como justicia poética, porque estuvimos presentes en el plató en el día de más audiencia en muchas décadas. Y era un alivio, la verdad, escuchar por fin a los periodistas y profesionales de la casa confirmar que se les había silenciado, porque de alguna forma eso demostraba que toda nuestra lucha tenía sentido y que era cierto por todo lo que habíamos denunciado, y se ponía en evidencia la gestión que el Partido Popular había hecho del accidente de metro en el que habían muerto 43 personas. Nunca habían asumido nada. La reparación pública para las víctimas del metro de Valencia no habría llegado sin Jordi Évole. Salvado su programa en 2013, nos hizo entender fuera de Valencia la negligencia y el encubrimiento político que se había vivido durante 7 años en Valencia. Para el recuerdo queda el momento en el que Évole se acerca a Juan Cotino, que tuvo varios cargos en la Generalitat del gobierno de Francisco Camps y que había sido acusado incluso por varias víctimas de presionarles para que cambiaran su testimonio. Hola, señor Juan Cotino. ¿Qué tal? Le felicito como valenciano que es usted por los buenos vinos que tiene en esta comunidad. Vinos excelentes. La verdad es que nosotros estamos haciendo estos días un programa sobre el accidente de metro que hubo en Valencia en el año 2006. Y como durante el programa ha habido gente que ha hablado de usted, y la verdad es que han dicho cosas que yo creo que a usted no le gustarán, me gustaría trasladárselas para que usted se pueda defender. No hace falta. ¿Quiere usted tomar un pino valenciano? No, quiero hablar de esto con usted, que me parece más serio. Lo tenemos todo hablado porque he hablado muchísimas veces donde corresponde. Pero es que con nosotros... Así que agradecido, encantado de conocerle, pero no tengo nada que decir. Me ha dicho un familiar que usted fue a visitar... En ese momento Cotino se marcha y Évole comienza a seguirle con el micro en la mano. ¿Por qué no quiere contestar, señor Cotino? También empiezan a dirigirse a Cotino víctimas que estaban presentes en la grabación y otras personas que también empiezan a preguntar. ¿Usted no quiere respondernos a nosotros? ¿No quiere que lo diga? ¿No le quiere a usted responder? No quiere. Ya está. Aquel programa de Salvados fue probablemente el primer programa en el que Jordi Évole dejó de ser el follonero y empezó a ser el Jordi Évole que hoy conocemos. Pero también aquello fue el síntoma del final de una era política. Señor Cotino, la última, ¿no responder es continuar con la estrategia de silenciar al máximo lo que pasó en ese accidente?
Gracias a aquel programa que hizo Salvados, la investigación judicial que se había cerrado se volvió a reabrir. Le hemos pedido a Beatriz que con el tiempo intente hacernos un balance judicial de todo aquello. Judicialmente creemos que se cerró lo mejor posible, dado lo mal que se abrió, ¿no? el camino judicial. En la instrucción judicial se mermaron muchas vías de investigación, se permitió que desaparecieran pruebas y que nadie se las reclamara a Metro Valencia, se destruyó el tren cuando todavía había abierto un recurso en el Constitucional. Entonces, que finalmente hubiera una condena penal para 4 directivos de Metro Valencia por la falta de medidas de seguridad y que no se preveyera el accidente, pues para nosotros fue muy, muy importante. Pensábamos que era necesario y que era un paso indispensable para evitar que en el futuro no volvieran a ocurrir situaciones similares. Por supuesto, también nos hubiera gustado que se hubiera condenado a Marisa Gracia, que en ese momento era la gerente de Ferrocarriles de la Generalitat, como responsable máxima en la falta de medidas que pudieran evitar el accidente. Y sobre todo que se hubiera inculpado al presidente Camps por la gestión tan vergonzosa que se hizo del accidente. El gobierno valenciano intentó comprar familias, contrató a una consultora, a H.M. Sanchís, con dinero público para preparar toda la campaña mediática que tenían que dar del accidente, incluso para que prepararan las contestaciones que tenían que dar los técnicos de Metro en la comisión parlamentaria. Si no hubo esa justicia penal tan plena como queríamos, por lo menos la justicia social sí que la conseguimos, y para nosotros pues fue, yo creo que nuestra principal victoria, ¿no? El conseguir que un tema que estaba olvidado, que lo habían dado por cerrado, finalmente, con mucho esfuerzo y con muchos años de lucha, pero conseguimos que eso se supiera, ¿no? Esa falta de medidas de seguridad y esa gestión tan vergonzosa sobre el accidente. Como decíamos al principio, en estos días de Dana nos hemos acordado de aquella gestión del accidente de Valencia. ¿Es justa la comparación? Pues yo creo que para nosotros es especialmente doloroso ver que se repite la misma historia, ¿no? Que el gobierno valenciano, que casualmente, o no tan casualmente, vuelve a ser el Partido Popular, vuelve a intentar tapar toda su responsabilidad sin importarle mentir o tirar balones fuera, que siga agarrándose a consignas en lugar de hacer un análisis serio de qué protocolos se tendrían que haber aplicado, por qué no se han aplicado, dónde están los fallos. Pues sí, te acuerdas mucho del accidente del metro y piensas, es que en estos 18 años no han aprendido nada, les sigue importando un bledo la seguridad del pueblo valenciano. Entonces, la verdad es que ahí sí que se remueve bastante la herida. Lucas Marco, el diario.es en Valencia, termino contigo. Es inevitable acordarse de la tragedia del metro de Valencia en estos días de Dana, pero también es verdad que el contexto es diferente. La capacidad de control sobre la comunicación es diferente, aunque la nueva televisión pública valenciana se hubiera plegado, que no lo ha hecho, a las órdenes de la Generalitat, pues la existencia de redes sociales y de otros muchos medios de comunicación hubieran hecho que la mentira hubiera durado mucho menos, ¿no? La respuesta social, además, tampoco ha sido la misma. No. Evidentemente, la respuesta ciudadana del sábado pasado en la manifestación fue masiva, ejemplar y muy contundente. Las cifras oficiales de la delegación del gobierno hablan de 130.000 personas, pero probablemente hubo más gente aún. O sea, desde las manifestaciones contra la guerra de Irak no se había visto una manifestación tan masiva en Valencia. Hay muchísima rabia en la sociedad valenciana y es algo que se nota mucho. O sea, yo conozco a gente que acostumbra a ser muy moderada y calmada, que ahora están muy cabreados, o sea, incluso exaltados. Y también hay que tener en cuenta que Amazon no le había dado tiempo aún a tomar el control de la televisión autonómica, y de hecho estaba en ello el día de la Dana. Uno de los motivos por los que llegó tarde al CECOPI fue que estaba conspirando para tomar el control de Apunt. Pero afortunadamente la tele pública ha hecho un trabajo magnífico sobre el terreno, ha hecho un despliegue informativo que demuestra el papel clave de los medios públicos en una situación así. Y da miedo recordar que el PP y Vox ponían de vuelta y media Apunt. Queda claro por qué lo hacían. Lucas Marco, compañero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR,
La Agencia de la ONU para los Refugiados está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.